Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo aquí practicando un rato. Saben, no están ustedes para saberlo, pero tuve la fortuna del pasado fin de semana visitar el gran templo de Ise. Creo que les había comentado en uno de los capítulos cerca del Genji Monogatari. El templo de Ise es de los templos más importantes dentro de la religión Shinto en Japón. Está dedicado a una de las diosas más importantes, a la diosa solar, a la diosa Amaterasu. Es un templo muy bonito. No es, digamos, tan impresionante como si vas al templo de Asakusa o a los templos en Kioto, por ejemplo. Por ejemplo, el Kinkakuji, que, o sea, hasta resplandece, ¿no? Es un templo dorado, que sí es impresionante verlo. Los templos en Nara, por ejemplo. En este caso, este templo de Ise, no sé si sea debido a su antigüedad o a lo que representa, pero sí tiene una aura especial. Y aparte, bueno, yo al ser un otaku al respecto del Genji Monogatari, digamos que mi principal objetivo de ir a visitar el templo de Ise, digamos, un poco estar inmerso en ese ambiente en el cual se desarrolla la historia de esta novela, digamos, rosa en la corte Heian de Japón de hace 1000 años. Este templo de Ise, el lugar se sigue llamando igual Ise, en la prefectura de Mie. Y de regreso me hospedé una noche en Nagoya. Y el día siguiente pude visitar. Hice otra visita, otra parada relacionada con el Genji Monogatari. Digamos que esta pequeña excursión estuvo dedicada al Genji Monogatari, al Museo Tokugawa. Y en el Museo Tokugawa había una exposición, digamos, de los tesoros, de cajas laqueadas con incrustaciones, por ejemplo, de madreperla, de concha, de hueso. Unas cajas súper bonitas, pero a lo que yo iba, independientemente de eso que vi, a lo que yo iba es que en el Museo de Tokugawa de Nagoya están exhibidas el Genji Monogatari Emaki. Este Emaki son los rollos con ilustraciones del Genji Monogatari que fueron, imagínense, o sea, lo famoso que se hizo el libro tan rápidamente, que si fue escrito en el siglo XI, ya para el siglo XII, digamos que se encargaron pinturas o digamos ilustraciones específicamente haciendo referencia al Genji Monogatari. Entonces hay ilustraciones de diversos episodios, digamos que como los episodios más célebres del Genji Monogatari. Y en este museo de Nagoya están exhibidos ahí algunos. Fíjense, o sea, tan importantes son, digamos que lo tienen en tanta estima, casi digamos que son dibujos sagrados. No son sagrados, pero o sea, les digo, o sea, la importancia que tiene este gran tesoro, que no los tienen en exhibición todo el año. Supongo que para que no se deterioren, los tienen guardados y solo los sacan por temporadas. Entonces tuve la suerte de ir a ese museo y ver uno de esos dibujos del Genji Monogatari. Independientemente de lo bonito que esté la ilustración, o sea, lo que llama la atención es la caligrafía. La caligrafía o sea, es imaginarse el hecho de que fue escrito a mano, tinta sobre papel, por una chica, pues sí, hace cientos de años. No sé, tiene una cierta aura, un misterio ahí.
Sí, bueno, yo creo que es debido a que a mí, como les digo, me gusta el Genji Monogatari. Entonces lo que esté relacionado con eso, pues sí me llama mucho la atención. Entonces les digo, fui muy afortunado de visitar por un lado el templo de Ise, por otro lado al museo de Tokugawa, para ver por mis propios ojos, digamos en vivo, estas ilustraciones alusivas al Genji Monogatari y la caligrafía de la era Heian. Y tenían en exhibición otras obras, no las originales, pero digamos que sí copias igual de hace cientos de años. Por ejemplo, de otra novela muy famosa de otra escritora japonesa célebre que se llama Shonagon, que se conoce como el libro de la almohada. Es igual, trata de ciertas cuestiones de la corte, pero bueno, tal vez en otro momento podemos hablar más al respecto. Pero les platico esto porque una de las ilustraciones que más me llama la atención con respecto al Genji Monogatari es la que hace referencia al exilio de Genji en Suma. Bueno, en el capítulo pasado, en el capítulo 12, Genji fue exiliado. Recordemos que uno de los castigos más severos que se le podía dar a una persona es el exilio. Entonces Genji fue exiliado a las playas de Suma, digamos a unas condiciones pues, nada que ver con la capital, en Kioto. Y bueno, digamos que este castigo fue producto de que Genji andaba de caliente con quien no debía, ¿no? Con una de las mujeres del emperador, que a su vez era hermana de la madre del emperador. O sea, que por varios lados digamos que le estaba faltando el respeto a la familia imperial. Y pues eso hizo que lo exiliaran. Parece ser que al principio era una especie de exilio, digamos, indefinido, donde se le habían retirado todos sus cargos, su estatus. Pues Genji ahí andaba bien triste. Entonces en el capítulo de Suma, en el capítulo 12, se nos relata, digamos, cómo Genji se despide de todos, cómo Genji llega a su exilio y ahí las dificultades que empieza a encontrar en esta vida, digamos, austera, nada que ver con las diversiones que tiene en la corte, ¿no? Los principales enemigos, digamos, la austeridad, el tedio, la soledad. Y se nos presentan nuevos personajes. Uno de ellos, que va a tener relevancia en el siguiente capítulo, es un ex gobernador que se hizo monje y que vive ahí aislado, digamos, en un pueblo junto al pueblo al que había sido exiliado Genji, al pueblo al lado de Suma, que se llama Akashi. Entonces este monje en Akashi, digamos que vive ahí con su familia, y se nos menciona que tiene una hija, digamos que tiene la fama de ser muy bonita y de ser muy bien educada y tener muchos talentos, pero que el monje, como digamos tiene tan alta estima a su hija, no la quiere casar con cualquiera, ¿no? Pero como no la quiere casar con cualquiera y pues vive, digamos, aislado de la civilización, pues la hija va creciendo y digamos que ya se le está pasando el tren. Entonces cuando este monje sabe que Genji fue exiliado a Suma, que es el pueblo vecino, pues digamos que se interesa en él y lo ve como un prospecto para juntarlo con su hija, para que llevara a su hija a la corte, a la capital. Claro, si es lo suficientemente afortunado para que pueda regresar de su exilio. Y el capítulo de Suma, el capítulo del exilio de Genji, termina con una terrible tormenta que llega a las costas de lo que ahora sería Kobe, en Suma. Fíjense, es interesante porque en el libro lo mencionan así como, digamos, un lugar horrible, ¿no? Un lugar, digamos, en condiciones que nada que ver con la capital. Pero ahorita en Suma es, digamos, un lugar turístico, una playa muy bonita en Kobe. Y también por el color de la arena blanca de Suma, digamos que es un destino turístico para ir a tomar el sol. Pero aquí en este caso llega una tormenta a Suma, y dentro de esta tormenta
Todos están asustados por que bueno, pues las casas eran de madera y de paja y en cualquier momento la tormenta se les podría llevar, ¿no? Entonces digamos que Genji en esta duermevela ahí como medio dormido y despierto escucha entre sueños unas voces que le indican, que lo conminan a regresar a la capital, a salir de su exilio. Que hecho le dicen así: has estado mucho tiempo lejos de tu patria, tienes que regresar, te necesitan ahí. Entonces aquí no está bien claro de dónde provienen estas voces, ¿no? Aquí, bueno, pues claramente Genji estaba soñando, pero si tenemos en cuenta, digamos, la cosmología que se tiene en ese entonces, pues puede ser una voz proveniente de algún dios, proveniente de algún espíritu, de alguna persona que haya muerto, en este caso, por ejemplo, el antiguo emperador, el padre de Genji. Que esto es importante porque precisamente cuando a Genji se le pide volver de su exilio por estas voces, de manera simultánea, en la capital, en Kioto, digamos que esta tormenta abarca toda, es una gran extensión que llega hasta la capital. Entonces también la capital se ve azotada por esta tormenta, pues también están sufriendo de manera similar. Y digamos que esta tormenta y estos espíritus, estas voces, alcanzan de igual manera al emperador y a toda su familia. Y aquí se nos recuerda que en capítulos anteriores, antes de que el antiguo emperador muriera, le había encargado a su hijo, al hermanastro de Genji, que no se pasara de lanza, ¿no? Que a pesar de que era el emperador, que siempre tuviera en consideración a Genji, que no lo abandonara, que al fin y al cabo era su medio hermano. Pero ya saben, en todas estas intrigas de la corte, pues sí se acabó cediendo a las peticiones de su madre y pues mandó a Genji al exilio. Y aquí en esta tormenta, a la par que Genji estaba escuchando estas voces que le indicaban regresar a la capital, por otra parte, el emperador tuvo un sueño, digamos que va a ser decisivo para que Genji regrese. En este sueño el emperador ve a su padre, al espíritu de su padre. Y en este caso el espíritu de su padre le recrimina, por un lado, que haya mandado a Genji al exilio. Digamos que le había encargado en vida que cuidara de él. Hizo todo lo contrario. Pero se menciona que este espíritu de su padre, del antiguo emperador, apareció, digamos, con una luz cegadora dentro del sueño. Y cegadora, digamos, literalmente, porque la salud del emperador a partir de esas visiones se empezó a deteriorar, principalmente en los ojos. Empezó a quedar progresivamente ciego. Y al mismo tiempo su mamá también empezó a sentirse mal, empezó a enfermarse, se la pasaba cada día más tiempo en cama. Y bueno, digo, no nada más ellos dos, toda la familia, digamos que la salud empezó a declinar. Todo esto se menciona, claro, a la luz de las creencias que se tenían en ese entonces. El concepto budista del karma, por ejemplo, que es un castigo de que hayan mandado a Genji al exilio, que la salud de la familia imperial se ve deteriorada, principalmente la de la madre del emperador y la del emperador, que está quedando ciego. Entonces obviamente, digamos que las señales son muy claras, ¿no? El emperador decide hacer llamar a Genji y perdonarle todos sus crímenes. Y pues sí, decide restablecer a Genji a su estatus en la corte. Pues lo manda a traer, pero digamos que no es tan fácil, ¿no? Tiene que mandar ahí sus mensajeros y toda la onda.
Claro, mientras tanto, Genji no pierde el tiempo. Y aquí hay otra cuestión que llama mucho la atención. Está en relación con, digamos, el concepto de atractivo o de belleza en esa época en el Japón de la era Heian, de hace 1000 años. De qué es lo que llamaba la atención de un hombre hacia una mujer. Y en capítulos anteriores se menciona, digamos, qué aspectos específicos, tanto físicos, digamos, como de carácter de una mujer le llaman la atención a Genji. Vamos en particular a Genji. Entonces ya vemos, por ejemplo, que una mujer tenga el cabello negro y muy largo, que cuando están, digamos, en una posición sedente, el cabello llegue prácticamente hasta el piso. Digamos, se maquillan de determinada manera, se tiñen los dientes de negro, se depilan las cejas y se pintan otras cejas más arriba. Se maquillan, pues, y la cara prácticamente toda blanca. La composición física, pues, son mujeres muy delgadas. Fíjense que a pesar de que haya pasado ya mucho tiempo, parece que eso no ha cambiado, ¿no? Y bueno, otro aspecto también, la vestimenta. Vemos que la desnudez no era visto algo tan erótico en ese entonces, pero sí importaba mucho en la belleza de una mujer cómo iba vestida. Digamos esto con respecto a lo físico, pero con respecto al carácter o a las aptitudes que debía tener una mujer para ser atractiva, por lo menos dentro del ámbito de la corte. Pues, por un lado, digamos, la caligrafía reflejaba la educación de una mujer. En el caso de la caligrafía, principalmente lo que pueden ver que estoy haciendo yo ahorita, esta caligrafía que se conoce como hiragana, que, bueno, como sabrán, la escritura fue introducida a Japón de China. Entonces inicialmente pues, se escribía como se escribe en chino, con caracteres chinos. De ahí fue derivando poco a poco, y las mujeres principalmente fueron las que se encargaron de hacer este tipo de escritura derivada de los caracteres chinos. Digamos, una escritura más fluida, una escritura más redondeada, más conectada unas con otras. Y esto es una escritura característica de mujeres. Dicho está, actualmente, o sea, si ustedes buscan en internet grandes exponentes de la caligrafía de este estilo, del kana, van a encontrar que muchas son mujeres, por lo menos las mejores son mujeres. Entonces, que una mujer fuese buena caligrafista hablaba muy bien de su educación. Y bueno, además de cómo se veía la caligrafía, estaba en estrecha conexión con pues lo que la caligrafía quería transmitir. En caso, por ejemplo, de poemas que se improvisaran, o poemas, a lo mejor no improvisados, pero pues sí que fueran compuestos de una manera elegante, de una manera sofisticada, de una manera que hiciera referencia a la educación de esa mujer, por ejemplo, a clásicos chinos, o digamos, o referencias a lo mejor no tan anteriores como clásicos chinos, sino clásicos japoneses, como recordarán que cuando Genji estaba en el exilio se hacía referencia, por ejemplo, al Taketori no Monogatari, al cuento del cortador de bambú, que bueno, es un cuento japonés. Y bueno, por un lado, eso pues sí demostraba que tan culto era una mujer. Y además de la caligrafía, pues existen otras, digamos, disciplinas en las que una mujer de la corte podía demostrar su buena educación. Y uno muy importante, uno que tiene una importancia especial en este capítulo, es la música. Que una mujer supiera tocar un instrumento musical. Bueno, principalmente el koto,
que el koto es como una especie de arpa que se toca de manera horizontal, es de la caja de resonancia. Se pone enfrente de la mujer sentada, de la persona que está sentada. Pues a manera de arpa lo que hace la mujer, o una cítara, pues sí es pulsar las cuerdas y que producen un sonido muy característico del koto, ¿no? Los que han escuchado esta música tradicional japonesa supongo que lo van a identificar inmediatamente. Y fíjense algo curioso, que pues sí, como muchos instrumentos, pues tienen un desarrollo histórico. Y luego hay episodios interesantes, como por ejemplo el koto. También fue introducido a Japón desde China, es un instrumento chino, y que tiene diferentes variantes dependiendo del país. O sea, de China, pues, digamos que se dispersó a diferentes países, incluido Japón, y pues hay variantes en Corea, hay variantes en otros países asiáticos. Y en el caso de Japón, siguiendo esta tradición china, originalmente el koto solo podía ser tocado por músicos chinos. Por músicos ciegos. Solo puede ser tocado por músicos ciegos. Entonces fíjense, eso está súper interesante porque es como si fuera una especie de oráculos. No sé, algo tenía que ver con esta cuestión de que este músico ciego, digamos, podía transmitir de diferente manera, a lo mejor una percepción diferente del mundo. Pues sí, al inicio, pues bueno, además de que se tocaban específicamente en la corte y muy en relación, por ejemplo, con música sacra, igual relacionado con el budismo o con el sintoísmo, pues sí, solo estaba destinado a tocarse en la corte y por músicos ciegos. Y bueno, pues ya después fue, digamos, un instrumento que pasó a ser muy asociado principalmente a las mujeres. De hecho, actualmente todavía las grandes instrumentistas del koto japonés son mujeres. Parece que esta tradición sigue hasta nuestros días. Es un instrumento que obviamente no es exclusivo, pero sí es muy característico que una mujer toque el koto. Y también hasta relativamente reciente esta cuestión de que los músicos ciegos destaquen en ese instrumento. O sea, mucha de la evolución histórica del koto está en relación con músicos ciegos, desarrollando un nuevo repertorio, innovando en la manera de tocar el koto, en la manera de afinar el koto, creando diferentes variantes con diferentes cuerdas. El clásico chino es el koto de 13 cuerdas, pero a partir de ahí pues ya hay muchas variantes. Sigo en Instagram una chica que es súper buena tocando el koto, y además es algo divertido porque pues sí, obviamente ahora pues ya con el koto puedes tocar lo que sea, ¿no? Entonces ya toca canciones de anime, canciones populares. La pueden seguir, se llama Rena. Si lo buscan así, Rena Koto, la pueden encontrar fácilmente. Y pues sí, ahí pueden ver qué onda, cómo es esta. Como que viendo esos videos pueden entender muchísimo mejor lo relacionado con lo que implica ser una tocadora de koto japonés, digamos, todas las posibilidades que se tiene con este instrumento. Y aquí les digo, en este capítulo tiene una relevancia interesante porque Genji, que bueno, sabemos que este era bueno en todo, ¿no? También, o sea, era bueno tocando prácticamente los instrumentos musicales y pues sabe tocar el koto. Y una manera, digamos, que trataba de vencer el tedio ahí en su exilio, pues era tocando. Y se hizo amigo del ex gobernador, que era monje del pueblo vecino de Akashi. Se la pasaban cotorreando ahí, claro, el viejo monje pues con
con el objetivo escondido después de que quería conectar a su hija con Genji, ¿no? Y pues Genji, pues digamos que por no pasar las noches solo, por no pasar las tardes aburridas en suma, él solo pues se la pasaba cotorreando con este monje. Pues tuvo una conexión importante, digamos, tocando juntos. Genji tocaba el koto de 13 cuerdas, el otro monje puede sacar otro tipo de diferente de koto o el laúd, y se ponían a tocar juntos, a improvisar poemas. O sea, no sé, ese es un estilo de vida muy extraño, ¿no? Si lo pensamos. Y aquí dentro de estos conciertos privados que se daban ellos, había, digamos, tienen en la audiencia a una persona que después va a entrar, digamos, de manera importante a la vida de Genji, que es la hija de este monje, de este ex gobernador, que como vive en el pueblo de Akashi, pues de ahí se le conoce como la dama de Akashi. Y esta dama de Akashi, claro, como la mayoría de las mujeres, ya había escuchado hablar de Genji, pero pues nunca la había visto, además de que era una dama, digamos, muy recatada. Y pues su padre la tenía bien guardada, ¿no? Entonces pues no tenía experiencia viendo hombres, viendo otro tipo de sujetos. Entonces solo se puede imaginar a Genji por los sonidos que provenían de su koto. Se lo puede imaginar, digamos, por la manera de tocar. Entonces lo que hizo este monje, digamos, para presentar, para facilitar que hubiera una conexión entre Genji y su hija, pues que hacía tocar a su hija el koto también. Entonces Genji a su vez escuchaba tocar el koto a la dama de Akashi, y pues también de esta manera se iba dando una idea, digamos que se le iba imaginando su belleza, su educación en la manera de tocar el koto. Y esta no es la primera vez, ya en otros capítulos anteriores se había, digamos, enamorado de una chava sin verla, nada más por la manera en que tocaba el koto. Y aquí de igual manera pues empieza a interesar por esta chica, y pues después empiezan a mandar mensajes que jijiji, jajaja. Empiezan a mandar mensajes así como empiezan a sextear más o menos. No tanto así, pero bueno, empiezan a mandar mensajitos por carta hasta pues, que Genji ya se harta y pues la va a visitar. Y pues esta chica primero pues sí está muy tímida, no tiene ninguna experiencia con hombres. La primera vez que le ve a Genji sale corriendo. Pero poco a poco pues Genji ya se la sabe, ¿no? Poco a poco Genji la va seduciendo, le va mandando cartas, le aplica las técnicas de macho alfa, de te hablo un día sí y 3 días no, para tener a esta chica, digamos, con el Jesús en la boca. Y sí es que la acaba convenciendo, ¿no? Y aparte, bueno, con el alcahuete de su propio padre, digamos que ya acaban conociéndose en persona y acaban pasando tiempo solo. Y a partir de que pasan la primera noche juntos, pues como no podía ser de otra cosa, pues Genji se acaba enamorando de ella, ¿no? Ya no puede pasar tiempo sin pasar las noches con la dama de Akashi, que es muchísimo más bella de lo que imaginaba, mucho más interesante, mucho más refinada, que es, digamos, que una gema escondida dentro de, digamos, esa aldea perdida de Akashi. Y bueno, el chiste es que pues, pasó lo que tenía que pasar. Es que esta chica acaba terminando embarazada de Genji. Y justo cuando parece ser que es una buena noticia para ella y para su padre, el monje, es cuando le llega el mensaje a Genji de que ya está perdonado y que puede regresar a la capital. Pues aquí Genji, o sea, tanto tiempo que estuvo esperando este mensaje, tanto tiempo que estuvo esperando el perdón, digamos que se le agüita un poco la fiesta, ¿no? Tiene estos sentimientos encontrados de, por un lado,
puede ser restituido a la corte, perdonado de todos sus problemas, reencontrarse con su esposa que había dejado en la capital con Murasaki, reencontrarse con otras mujeres, con sus otras amantes que había dejado también abandonadas. Pero por otra parte tendría que abandonar a su nueva amante y que ya estaba embarazada, a la dama de Akashi. Pero pues bueno, obviamente resuelve, muy a su pesar, con lágrimas en los ojos, resuelve regresar a la capital, digamos que tomar dominio otra vez de su mansión en la segunda avenida de Kioto. Y pues sí, se reencuentra con Murasaki, se sigue carteando con varios amantes, pero digamos que todos estos encuentros, todo este regreso a Kioto tiene sabor, digamos, un poco amargo, de que había dejado a su amor, a su nuevo amor, en esas costas lejanas de Akashi. Porque por un lado está feliz de que vea a su esposa. Ay, fíjense, o sea, este güey, aparte de que andaba ahí de caliente en Akashi mientras su esposa sufría solita en la capital, digamos que no sé si es un acto de cinismo o simplemente, digamos, de no puede con la culpa, le acaba confesando a su esposa, a Murasaki, pues que había tenido ondas con la dama de Akashi. Pero pues ya saben, ¿no? Siempre así de, no, pues es que me sentía solito y pues tú no estabas allá y algo tenía que hacer. Y pues ya sabes, ¿no? Pues como no podía ser de otra manera en ese entonces, pues ella, digamos que no le recrimina directamente, pero en los poemas que le manda, pues sí va unas así como bajita la mano, diciéndole, pues yo no tengo nada por qué sufrir. El que sufre es el que no cumple sus promesas, ¿no? Así como bajita la mano diciéndole, pues tú, el ojete eres tú, ¿no? Carga con tu culpa tú. No me uses a mí para desahogar esa culpa. Si tú sabrás lo que haces. Bueno, el chiste es que, retornando Genji a la corte, termina la primera parte de el Genji Monogatari. Ya después entra en una etapa, digamos, un poco ya no en pleno esplendor. Pues sí, después de su exilio, digamos que nada vuelve a ser lo mismo. Digamos, va a tener otro hijo con esta dama de Akashi. Y pues sí, se va a seguir viendo envuelto en otras intrigas en la corte. Digamos que se puede decir que aquí acaba la primera temporada del Genji Monogatari. Y ya después, bueno, vendrán otros personajes. Pero chequen esa música del koto, esa música tan bonita de tradicional japonesa. Chequen esa chica que les digo de Instagram, Arena. Tiene cosas interesantes. Y diario publica sus presentaciones, su preparación, algunas como ensaya, como toca. Les digo, estas canciones de anime, canciones populares, canciones tradicionales. O busquen en YouTube diferentes videos y luego ahí me platican qué opinan de este instrumento. Pero bueno, ahí después me dicen qué onda, ¿sale? Cuídense, nos vemos, bye.